Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde en esta hora. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor entregó en mi vida, amados hermanos. El día de hoy, 6 de agosto del 2022, amados hermanos, por la madrugada. El Señor, amados hermanos, nuevamente visita mi vida con su presencia, con su espíritu. Algo inesperado, amados hermanos, que yo no tenía contemplado. Fue una sorpresa para mí, amados hermanos, que el Señor me visitara. Y fue para mostrarme algo, un acontecimiento, amados hermanos. Y esto no es porque a mí se me haya ocurrido, amados hermanos. Esto no es porque a mí se me haya ocurrido grabar, hacerlo. No, amados hermanos. Esto porque el Señor lo puso en mis manos. Si así no fuera, yo no hubiera compartido nada con ustedes. Todo lo que yo comparto con ustedes, amados hermanos, es palabra verdadera. Palabra que viene de lo alto, amados hermanos. Vamos a leer una parte de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 25, perdón, en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 25. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y la gloria, Señor, en esta hora. La Biblia dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La gloria es del Señor, amados hermanos. ¿Por qué quiero compartir con ustedes esto? ¿A qué me refiero con esa parte de la palabra, amados hermanos? El Señor visitó mi vida, amados hermanos, hoy en la madrugada. Hoy 6 de agosto del 2022 visita el Señor con su presencia, con su espíritu, mi vida, amados hermanos. Y me habla por mi nombre y me dice: siervo Paco, hoy quiero mostrarte algo. Hoy vengo a ti porque quiero que tú le digas a mi pueblo algo que te quiero mostrar. Algo que sobrevendrá sobre sobre la tierra. Amados hermanos, a veces no encuentro las palabras para compartirlo con ustedes, lo que el Señor me da, y lo quiero hacer de una forma clara que ustedes me entiendan, porque esto no es cuestión, no es cosa de cuestionamiento, sino de poner atención a lo que el Señor viene anunciando a través de sus siervos. La gloria es del Señor, amados hermanos. El Señor, amados hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, me pone en una playa conocida del estado de Guerrero, de donde yo soy, amados hermanos. Cuando yo me encontraba en esa playa, amados hermanos, yo estaba a la orilla y podía mirar a las personas que ahí se bañaban. Había muchas personas vacacionando en ese lugar. Cuando yo miro, amados hermanos, cómo ese mar, poco a poco, cuando hacía las olas, de las más pequeñas a las más grandes, amados hermanos, cada vez que el mar salía hacia la orilla y se retiraba, ese mar, amados hermanos, poco a poco se iba retirando más y más y más. Cuando las aguas de ese mar, de esa playa, amados hermanos, se iban retirando más y más, se iban descubriendo cosas y más cosas que adentro de ese lugar, de esa playa, amados hermanos. Yo pude mirar rocas que nunca había visto en mi vida. Yo pude mirar incluso casas de la antigüedad, amados hermanos, como que fue una colonia muy grande ese lugar donde había estado esa playa. Y muchas de las personas se asombraban y decían: miren lo que está pasando con el mar, miren lo que está pasando, se está yendo el agua más y más para al fondo, más para adentro. Y las personas, cada vez que el mar se retiraba, la gente corría más y más hacia adentro a alcanzar el agua.
Entonces, amados hermanos, el Señor me decía, mi siervo, avanza, avanza, no te quedes allí. Entonces yo caminé, amados hermanos, y me fui más al fondo, más al fondo. Yo iba viendo a las personas, incluso veía niños jugando, bañándose en ese mar. Amados hermanos, yo traté de alcanzar las aguas de ese mar, de esa playa, de ese lugar, pero ya no las alcanzaban, ya se habían retirado. ¿Cuánto le podríamos poner? Algunos 2 kilómetros, amados hermanos, de retirado del mar. Ya se había descubierto completamente el lugar donde había estado el agua, amados hermanos. Fue algo impresionante lo que mis ojos estaban viendo y era totalmente real y verídico, porque me acuerdo de todo, amado hermano. Me acuerdo de todos los que estaban ahí, de todas las personas que estaban vacacionando allí, amados hermanos. Entonces, yo veía una persona que se paró al lado mío, al lado de mí, a mi izquierda, y me dice, ¿tú sabes lo que está pasando? Y le dije, aunque yo lo supiera, si yo se lo digo a toda esta gente no me lo va a creer, no me va a creer. Y esta persona me decía, pues yo sí te creo, dime qué está pasando. Y yo comienzo a decirle a esta persona, si tú me estás preguntando con un corazón sincero, con una mente abierta, yo te puedo explicar y te puedo decir qué está sucediendo. Entonces él miraba a su alrededor, esta persona, y me decía, dime, cuéntame qué está sucediendo, porque esto nunca se había visto en toda la historia. Y le dije yo, el mar se está preparando, amado. El mar se está preparando, porque vendrá con fuerza y arrasará todo este lugar. Yo podía saber lo que iba a ocurrir, amado hermano, porque esa fue la sabiduría que el Señor puso en esa revelación en mi mente, en mi memoria. Y yo podía saber lo que iba a acontecer si el mar retrocedía. Entonces la voz de Jehová intervino en ese momento y me dice, mi siervo, dile a mi pueblo que se prepare, porque el mar ya se está preparando el mar. Y no nada más en ese lugar, sino en todo el mundo. Sus ojos es más, los ojos del mundo lo van a ver cuando el mar se esté recorriendo como años anteriores, pero ahora van a ser más y más lo que se va, a meter el mar hacia el fondo, porque se está preparando el escenario para mi juicio. Pero dile a mi pueblo que este no es el fin. Estos son principios de dolores. Lo peor está en camino, me decía el Señor. Dile a mi pueblo que se prepare y a los que no también. No se cansen de alertar, decía el Señor. No calles, no pares, me decía el Señor. Amados hermanos, era impresionante esa imagen que yo estaba viendo en esa revelación. Fue algo sin precedente, amados hermanos. Yo quisiera que uno de ustedes, así como yo lo miré, amados hermanos, tantito Dios les pusiera esa imagen, amados hermanos, los pusiera en el lugar a los cuales el Señor me ha puesto. Son cosas tremendas, amados hermanos, que a veces cuando yo lo estoy viviendo el corazón me hace así, amados hermanos. Es tremendo mirar, porque cuando tú estás viviendo esa revelación, sientes que ya está sucediendo, que es algo ya fuerte, amados hermanos, que siento que no cualquiera lo soportaría. Más que el Señor me dio esa fortaleza para permanecer de pie viendo esa imagen, esa escena, amados hermanos. Yo pude bajar hasta abajo donde hubo mar en ese momento. Yo pude mirar estructuras antiguas, pude mirar piedras antiguas, cosas que nunca pasaron en mi mente que existían ahí. Barcos hundidos, ruinas, muchas cosas, amado hermano. Fue impresionante esa imagen y el Señor me decía, porque el mar ya se está preparando, porque el mar se está preparando para el escenario final. Pero esto es el comienzo, me decía el Señor, porque mi mano tocará la tierra con mis juicios. Y que muchos aún no me creen, dice el Señor. Muchos aún no me creen, ni les creen a mi siervo. Pero de ellos darán cuenta, decía el Señor.
porque ya son muchos los avisos que yo he mandado, ya son muchos los avisos que yo he mandado, y mi pueblo sigue dormido, y mi pueblo sigue ciego, no quieren quitarse esa venda de los ojos, decía el Señor. Pero tú ve, mi siervo, tú ve y diles, amonéstales, alértales, no te canses de alertar, así me decía el Señor. Y también me daba una palabra, amados hermanos, me daba una palabra y me decía, hay de aquellos que les he dado este privilegio, que les he dado esta, mis señales, decía el Señor. Hay de aquellos que les he dado mis señales y lo han utilizado para mercadería. Diles que no los vaya a encontrar haciendo así, me decía el Señor. Porque entonces yo los silenciaré para siempre, me decía el Señor. Dile a aquel que está dividiendo mi pueblo. Dile a aquel que está creando confusión en mi pueblo. Dile a aquel, me decía el Señor, que está levantando falso de mis siervos, decía el Señor. Vasos que yo he levantado, decía el Señor. Porque aún en mi pueblo que yo he elegido siervos que les he mostrado cosas. En sueño, en visión, en revelación. Aún siervos se han levantado contra otros siervos, decía el Señor. Y ellos creen que yo no los estoy oyendo, no los estoy mirando. Ve a ellos, me decía el Señor, ve a ellos y diles que hay de ellos, porque yo no los puse para crear división. Yo no los puse para estar metiendo cizaña. Dile, me decía, siervo Paco, dile al que esté haciendo así, que si lo encuentro haciendo así, lo voy a cortar. Porque mi palabra dice que árbol que no da un fruto es cortado y echado al fuego. Así me decía el Señor, que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y ese era el mensaje que Jehová ponía en mis manos para aquellos siervos que están creando división, para aquellos que se levantan contra otros siervos de la misma iglesia y están creando división, amado hermano, en el pueblo, y que tenemos que ser la diferencia. Él quiere un pueblo unido. Así me decía el Señor, amados hermanos. La gloria es del Señor. Hay de aquel que esté creando división, decía el Señor, que si lo encuentro haciendo así, lo voy a cortar para siempre, decía el Señor. Y que todas las bendiciones que ha recibido le serán quitadas. Y lo que acarreará va a ser pobreza, decía el Señor. Que es mejor que se arrepientan, decía el Señor. Que es mejor que se arrepientan, que dejen la lascivia, que dejen la división, que dejen la confusión y la envidia, decía el Señor. Llévales este mensaje, me decía el Señor, en esa misma revelación, amados hermanos. Hoy yo vengo a cumplir con Jehová de los ejércitos. Hoy vengo a decirte a ti, amados hermanos, pongámonos en el camino del Señor. Es un sentir espiritual, es un sentir que viene del corazón, amados hermanos, del cual era como una inquietud que yo tenía en mi vida. Y el Señor ha despejado muchas dudas que yo traía, amados hermanos. Y el Señor me daba este mensaje para su pueblo. Tú que te consideras su pueblo, prepárate, porque el tiempo es corto. El Señor me decía, ¿en qué están invirtiendo su tiempo? Pregúntales, ¿en qué están invirtiendo su tiempo? Todo este tiempo que les estoy dando. Porque yo estoy acortando los días. Estoy acortando los días. Y hay del que lo encuentre haciendo mal. Así decía el Señor. Hoy yo cumplo con traer el mensaje, amado hermano. Hoy yo cumplo con hablarte. Hoy yo cumplo con alertarte. Si tú lo quieres querer, adelante. Si no, no lo creas, amado hermano. A mí no me afecta en ningún modo. Yo solamente cumplo con el Señor. Porque aquí, a mí sí me preocupa lo que Dios piensa de mí. No lo que ustedes piensen de mí, amado hermano, porque yo estoy cumpliendo con el Señor y prefiero mil veces cumplir con el Padre antes que quedar bien con el mundo. Y esto no es algo que a mí se me ocurrió,
sino que esta es una voz de alerta. Que Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo, Paco Smith.